Esta es Radio Universidad Central, 107.1 FM en el corazón de Santiago. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Derecho para Todos, un espacio de debate jurídico con mirada pluralista y sentido social dirigido a la comunidad. Conduce Jorge Ulloa Plaza. Buenas a todas y todos, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a nuestro programa Derecho para Todas y Todos. Ustedes saben, se trata de un programa de actualidad jurídica, política y de análisis de la sociedad que se transmite siempre los días viernes por intermedio de Radio Universidad Central 107.1 en el corazón de Santiago. Conversamos, informamos, debatimos y por supuesto también escuchamos un poquitito de música. Pero la idea final es dar a conocer las novedades jurídicas y por supuesto también el acontecer de nuestra facultad. Hoy es un programa bastante especial, al menos para mí. Es un programa en que queremos como facultad hacernos parte de un tiempo y de una conmemoración compleja, que es la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Y para eso lo mínimo que puedo hacer es agradecer estar aquí yo hoy con una persona que sin duda nos puede aportar mucho sobre esto. El día de hoy nos acompaña nuestro profesor, maestro, don Ricardo Riveros Marina, a quien aprovecho de agradecer, cedernos su tiempo para esta conversación que esperamos que sea del agrado de nuestros auditores. Primero lo voy a presentar y después nos ponemos a conversar. Nuestro invitado es abogado, político chileno, tiene un máster en la Universidad de Bonn, en Alemania, es militante del Partido Demócrata Cristiano. Después le voy a preguntar si todavía es militante o no, don Ricardo, ¿eh? Lo vamos a preguntar. Se desempeñó como, escuche bien, subsecretario general de gobierno durante la administración de los presidentes Patricio Aylwin, 1990-1994, y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, 1994-1997. Luego ejerció como diputado de la República en representación del distrito número 30 de la región metropolitana durante 2 periodos consecutivos, desde 1998 hasta el año 2006. Posteriormente sirvió el cargo de subsecretario general de la Presidencia bajo el primer gobierno de Michelle Bachelet y de subsecretario de Relaciones Exteriores bajo el segundo mandato de la presidenta Bachelet. O sea, aquí hay una trayectoria en la función pública que sin duda es algo que nosotros como Universidad Central y como Facultad de Derecho y Humanidades no podemos menos que sentirnos honrados. Eso es. Don Edgardo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge, un placer estar acá, conversar con usted y disponible para lo que usted señale. Para lo que hoy nos convoca. Oiga, don Edgardo, la misma pregunta que le acabo de hacer a Luis Felipe, que está aquí en los controles, como siempre, apoyándonos. ¿Dónde está usted el 11 de septiembre de 1973, ese martes? Porque fue un martes esto. Yo en la mañana, temprano, siempre me levantaba muy temprano porque vivía en San Bernardo y tenía que llegar a la universidad. Yo estudiaba Derecho en la Universidad Católica y en esa época la Universidad Católica tenía la Facultad de Derecho en el Campus Oriente, por lo tanto... Era un largo trayecto. Y... después de ducharme, qué sé yo, comienzo a escuchar la radio y las primeras noticias acerca de lo que se estaba produciendo en el país. Yo dije, a la universidad no voy a ir porque ciertamente esto era un riesgo. Un riesgo evidente y vamos a... No, simplemente porque no iba a haber clase. Porque, de todas maneras, con un amigo, que se llama Rafael del Valle, nos colocamos de acuerdo y decidimos venir a Santiago. Ah, o sea, el riesgo lo corrió igual. Y decidimos venir a Santiago, claro, y con un destino específico. Llegar a la casa de don Bernardo Leighton. Upa. Porque con Andrés Aylwin, que era el diputado por allá en la zona, en San Bernardo, con Andrés Aylwin, habíamos quedado de juntarnos en el caso que hubiera un evento y nos juntarnos en la casa de don Bernardo Leighton. O sea, salió y se fue a meter donde las papas queman. Sí, pero ¿qué pasó? Que pudimos llegar con mi amigo solo hasta Alonso Valle
con Lord Cochrane. O sea, aquí mismo. Aquí dos mismo, cuadras de acá. a 2 cuadras de acá. Hay que aclarar un detallito nomás, porque muchos estudiantes que son muy jóvenes no escuchan. Hay que aclarar un detalle que hoy día está perdido en el tiempo. Cuando don Edgardo habla de yo vivía en San Bernardo, era hablar de vivir fuera de Santiago. Sin duda. Era un trayecto que había que hacer, que no era, qué sé yo, voy a tomarme el metro, voy a tomar una micro y llego a Santiago en 20, 40 minutos. Exactamente. Estaba recién construida la carretera alternativa a la Gran Avenida, Ya. que es lo que ahora se conoce como Norte-Sur, pero que en esa época era una calle más, Era una calle más, ¿no? más elaborada, Claro. más de mejores condiciones, de un estándar superior, pero no era una autopista, pero era una ruta de estándar superior y no logramos conseguir un bus, una micro que nos trajera, sino que hicimos deo y nos trajo un primer vehículo que nos dejó hasta un peaje que había ahí a la salida de San Bernardo, a la altura de Los Espejos, poco antes, tal vez más cerca de San Bernardo. Nos bajamos porque este hombre nos dijo hasta aquí nomás llegamos, porque era un vehículo que podía generar alguna sospecha, ¿eh? Ya. Pero un vehículo de estos me da la impresión de algún servicio público. Y de ahí cruzamos este peaje y tomamos otro vehículo y ahí logramos llegar hasta la Avenida Mata. Hasta la Avenida Mata, y de ahí con los Cochrane, ahí caminamos, pero no pudimos avanzar más porque ya nos pilló la hora, de haber sido 10 y media de la mañana ya, y no teníamos ni una radio a pila, nada. Nos acercamos a un negocio que tenía, por supuesto, la radio puesta en a la altura del año 73. Había bastantes televisores en Chile, pero no en todos los lugares. Claro. Por lo tanto, la radio seguía siendo el medio de comunicación más utilizado. Y ahí escuchamos de que existía la amenaza de bombardear La Moneda. Upa. Ya se había dado la amenaza, el ultimátum, era un ultimátum. Y nos quedamos allí y nosotros escuchamos y vimos pasar los Hawker Hunter, no todos, algunos que pasaron muy bajo, ensordecedores, muy bajo y que emiten un ruido fenomenal. Claro. Y hasta Alonso Valle con los Cochrane se remecía. Son 2 cuadras nomás. En 2 cuadras se remecía cuando los Rockets golpeaban. O sea, estaba ahí mismo. Ahí nos tocó vivir. Y después regresamos a San Bernardo. O sea, pero no se pudo juntar ni con don Andrés Elwin ni con don Bernardo Leite. Y en esa época tampoco comunicarse por teléfono era fácil. Claro. No eran muchos los teléfonos que estaban disponibles. No había celulares, por cierto. Eran teléfonos fijos y con precaria comunicación cuando ocurría cualquier hecho. Entonces, al final yo llegué a mi casa y ahí ya empecé a tener más llamados, pero tuvimos que volver también en condiciones bastante difíciles porque se decretó toque de queda para las 2 de la tarde primero. Después se había que tratar de volver a San Bernardo antes que fueran las 2. Antes que fueran las 2, después se extendió un poco más, ya no recuerdo, o sea, hasta las 4 de la tarde, 5 de la tarde, pero logramos tomar una micro que iba repleta. Ya. Y nos fuimos por la Gran Avenida. Perfecto. Y llegamos a la Gran Avenida. Tuvo que pasar por la escuela de aviación, por el bosque, ¿no? Frente al bosque, ¿ya? Por ahí un poco más hacia San Bernardo, el chofer de micro, yo llego hasta aquí nomás, dijo, porque yo vivo acá, está mi casa, hasta aquí y ahí tuvimos que bajarnos. Y caminamos muchísimo. Imagino que su mamá estaba feliz. Llegamos, pero no tenía idea de lo que andábamos. De lo que andaba usted. Ni teníamos comunicación ninguna con la casa, nada. O sea, pero llegamos ahí, llegamos por la calle, me acuerdo, nos metimos por la calle Victoria de San Bernardo, por la calle, sí, bien digo, Victoria. Llegamos a la esquina de Victoria con Arturo Prat, que es donde está el Teatro Municipal de San Bernardo, y ahí nos encontramos con que había un grupo de gente que estaban aplaudiendo. Y aplaudieron aquí a un oficial de la Fuerza Aérea, que yo conocía, que vivía ahí muy cerca, y que venía llegando con todo un séquito de gente, y había personas que los aplaudían, y algunos estaban con una botella de champán. Me dijeron, yo era bastante conocido en San Bernardo, había sido candidato a concejal, claro, porque era regidor en ese momento. Estaba de regidor. Pero no fui elegido. Ya. Pero fui candidato en el año 71, cuando por primera vez votaron los mayores de 18 años.
porque antes solo votaban los mayores de 21. Mayores de 18 años fui candidato, fui uno de los candidatos más jóvenes, si no el más joven, que se presentó a esa elección. Así que yo era conocido en San Bernardo, me ofrecieron una copa de champán, y yo les dije, fue mi primera reacción. No, le dije, yo no están las condiciones para tomarme champán, no dije nada más, tampoco se trataba de entrar a polemizar ahí ni a tensionar la situación. Les dije, no tengo motivos para celebrar, algo así. Acababa de escuchar el bombardeo de la moneda, la micro venía con la radio puesta, así que los bandos, me recuerdo haber escuchado algo atroz fuera del bombardeo de la moneda, porque todavía no veía imágenes, ¿no? Así que no sabía cuál había sido la dimensión del asunto. Pero de repente la noticia, un flash, dice, en tal comisaría, en tal lugar, un miembro del personal de servicio se rebeló contra el mayor y fue ejecutado en el acto. Entonces, uno ya ahí voy a ver para dónde iba la cosa. Pero no me cabe duda que esa noticia, no sé si acaso habrá sido verdadera o no, pero que el tono y la forma que se dio la noticia era para generar amedrentamiento, pánico, ¿no? Oiga, don Edgardo, usted acaba de nombrar a don Bernardo Leyton y a don Andrés Elwin, dos monumentos a la República y a la democracia, firmantes de la Carta de los 12. ¿Qué significó para usted, que era joven, esa carta a los 12? Me imagino que usted estaba ahí. Una gran adhesión. Era difícil en ese momento ponerse al otro lado del partido. Una gran adhesión. Eran muchas más las personas que se sintieran interpretadas por esa carta. O sea, se la podrían haber firmado más de 12, sí. Muchos más. Algunos que dirían yo la hubiera firmado, también puede ser que no lo hubieran hecho, pero que había mucha gente que compartía el contenido de ese mensaje, no me cabe duda. Ya. Quiero decir eso, ¿no? O sea, no eran los 12. No, era más gente, pero ellos fueron los que tuvieron la iniciativa, se habían podido reunir y habían llevado adelante el asunto. Yo con los dos, con don Bernardo Leyton y con Andrés Elwin había tenido mucha relación. Particularmente con Andrés Elwin, tanto es así que después a mí me correspondió reemplazarlo como diputado en el distrito de San Bernardo, así que mantuvimos toda la vida una relación muy estrecha, muy, muy íntima. Y con don Bernardo también. A don Bernardo a mí me tocó ir desde Alemania, donde estaba estudiando, hicimos, como diríamos, una colecta y decidimos que uno de nosotros fuera al hospital de Parma, donde don Bernardo había tenido que ir a recuperarse de una recaída que había tenido después del atentado. Aclararle a los estudiantes también, Bernardo Leyton es un tremendo senador fundador de la democracia cristiana. Fue diputado. Quiso ser senador. Mire. Siempre fue candidato a diputado, pero sí fue vicepresidente de la República. Vicepresidente de la República, Eduardo Frei. Exactamente, porque fue ministro del Interior de Eduardo Frei. Pero después fue diputado y con las primeras votaciones en Santiago. Y sufrió un atentado en Roma por parte de la DINA. Por unas brigadas contratadas por la DINA, ¿no? Por la Dirección de Inteligencia. Pero sobrevivió él. Él sobrevivió y su señora también. Muy precariamente, sí. Ella sobre todo, que el balazo le significó una invalidez y quedó con problemas de movilidad para el resto de su vida. Y don Bernardo, la bala fue en la cabeza, pero con salida de proyectil. Pero cuando lo operaron, desgraciadamente la sutura no quedó bien, pero lo mandaron a un lugar que se llamaba Porto Potenza en Italia a recuperarse, y estando en este lugar empezó a tener serios problemas de equilibrio por el impacto, y además de conciencia. Entonces rápidamente lo llevaron a un hospital cercano, a la ciudad más grande, que Parma, conocido porque de allí viene el queso parmesano. Fue a Parma, y en Parma había un muy buen hospital y un gran neurocirujano, claro, el doctor Brisi. Y todo esto lo supe después porque yo llegué a las 24 horas después que lo habían operado.
O sea, usted estaba en Alemania, yo estaba en Alemania, se entera del atentado y viaja inmediatamente. Estábamos en Heidelberg, yo estaba en Bonn, yo vivía en Bonn, claro. Pero estábamos reunidos en Heidelberg con un grupo de otros amigos, estudiantes también chilenos que vivían en Heidelberg. Entonces ahí hicimos esta colecta y yo de Heidelberg partí a Parma en tren inmediatamente cuando supimos que a don Bernardo lo habían llevado a Parma de urgencia, y lo que había pasado es que como había quedado mal la sutura, el cerebro estaba recibiendo, podríamos decir, aire, y eso le produjo una meningitis y tuvieron que operarlo de urgencia. Y bueno, sobrevivió, recuperó sus condiciones intelectuales y vivió varios años más, pero con este atentado a cuesta que estuvo a punto de costarle la vida, porque obviamente el atentado lo que buscaba era asesinarlo. Sin duda. Don Edgardo, en estos días ha dado el debate de qué nos llevó a esto que usted, por ejemplo, atentar contra un vicepresidente de la República en el extranjero por parte de organismos del Estado que contratan un grupo paramilitar fascista italiano. ¿Qué nos llevó a esto? Si usted tuviera que contar su mirada, que es una mirada con mucha experiencia a esta altura ya. Son muchas las causales, ¿no? Muchas las razones, muchos los elementos que uno podría incluso conjeturar, ¿eh? Porque tampoco uno puede hablar con certezas así absolutas. Pero hay una que yo privilegiaría dentro de las causas que motivaron esto. El fracaso de la esencia de lo que es la política, o debe ser la política, que es la voluntad de diálogo, de negociación y de generación de confianzas recíprocas en un escenario que es más difícil que existan esas confianzas recíprocas que un escenario de debate, de contradicciones, de posturas diferentes. Cuando el diálogo es más necesario, porque cuando hay acuerdo, todo sale mucho más fluido. Cuando no hay acuerdo es cuando tiene que haber más diálogo, más voluntad de negociación y más generación de confianza, de credibilidad entre los actores. Eso en Chile se deterioró. El opositor pasó a ser un enemigo. Las posiciones contrapuestas pasaron a ser no de adversarios, sino que, como usted muy bien dice, de enemigos. Entonces, eso explica de que los polos, que son los que más adversariales están y los que más se ven como enemigos, triunfan en ese escenario. Claro. Una ultraderecha que se había puesto como objetivo a como diera lugar la caída del presidente Allende. Desde antes de que asumiera, y una ultraizquierda que no estaba de acuerdo con todo aquello que Allende estaba desarrollando, que lo encontraban que más bien era un reformista y que las contradicciones había que agudizarlas y había que llevar el asunto a un terreno prácticamente del todo o nada. Entonces, estos dos sectores al final terminaron triunfando. Y las Fuerzas Armadas, que no están para tomarse el gobierno por la fuerza, vieron un escenario y un liderazgo en las Fuerzas Armadas proclive a esto. Resultado que uno tiene que tener claro: los sistemas democráticos, que tendrán muchas imperfecciones, pero es el único sistema que tiene como centro el respetar las libertades de las personas, el respeto a los derechos fundamentales de cada cual. Ese escenario que tiene que crear la democracia no se defiende con el uso de la fuerza, sino que se defiende con lo que estábamos señalando, con voluntad de diálogo y de negociación hasta cuando sea pertinente. Porque cuando alguien recurra a la fuerza, o se le da el espacio para que recurra a la fuerza, va a utilizar la fuerza no solo para tomarse el poder, sino que también para mantenerse en el poder. Y el adversario pasa a ser el vencido, y el que ejerce el poder es el vencedor. Y cuando hay vencedores y vencidos, y no hay un sentido de humanidad, se pueden cometer las más grandes atrocidades. Y eso ocurrió en Chile por largo tiempo. Y esa es la tragedia de nuestro país, que todavía tiene algunas heridas abiertas,
más de 1.000 personas cuyo paradero aún no se conoce. Eso es una cuestión muy compleja para una sociedad. Personas que fueron torturadas, personas que fueron privadas de libertad exclusivamente por lo que pensaban. Yo era opositor al gobierno de Allende, no tengo por qué esconderlo. Yo era opositor al gobierno de Allende. Yo no consideraba que el gobierno de Allende era un buen gobierno, pero eso no me hacía ver a quienes eran partidarios del gobierno de Allende como enemigos. Tanto es así, y esto ocurría con muchas personas, tanto es así que inmediatamente después de producido el golpe de Estado, los primeros recursos de amparo que fueron presentados por abogados que no habían sido partidarios del gobierno, porque los que eran partidarios del gobierno no tenían cómo actuar, estaban en un riesgo enorme. Algunos lograron hacerlo, tal vez los menos conocidos, pero la mayoría de las personas conocía abogados que habían sido parlamentarios, hasta ese momento eran parlamentarios porque todavía el superior no había terminado, claro. Pero le habían cerrado el Congreso. Bueno, personas como el propio Andrés Elwin que acabamos de señalar, empezaron a presentar recursos de amparo. Había sido Andrés Elwin opositor al gobierno de Allende, si era demócrata cristiano. Alejandro González, que fue el que dirigió todo el aparato del equipo jurídico de la Vicaría de la Solidaridad y antes comprometido con el Comité Pro Paz. Bueno, empezaron a presentar recursos de amparo. Las iglesias, porque no hay que hablar solo de la iglesia. No cabe duda que el papel de la Iglesia Católica fue fundamental, particularmente por el liderazgo del cardenal Silva Enrique. Pero fueron las iglesias, porque también las iglesias protestantes. Hay un obispo luterano, Helmut Frenz, famoso, que es muy notable, porque con el cardenal Silva formaron esto que fue el Comité Pro Paz, y una cantidad de personas que se fueron comprometiendo en ese trabajo, y luego, como el Comité Pro Paz fue cerrado, y en este país, incluso habiendo estas crisis, funciona de alguna manera algunos atisbos de legalidad, se creó la Vicaría de la Solidaridad bajo el amparo del derecho canónico. Y bueno, y en la Vicaría de la Solidaridad se siguió trabajando, qué sé yo, y nombres emblemáticos, y se creó la Comisión Chilena de Derechos Humanos también. Jaime Castillo Velasco, Máximo Pacheco y otras personas muy importantes, como Germán Molina. Después que regresó a Chile, y nos tocó trabajar juntos en la Comisión Chilena de Derechos Humanos con Ángela Geria, la mamá de la presidenta Bachelet. Hay una cantidad de personas que fueron muy notables y que le dieron forma a esta Comisión Chilena de Derechos Humanos, y en paralelo y muy claramente y decididamente en la defensa de los derechos fundamentales de la Vicaría de la Solidaridad. Qué tremendo. Vamos a nuestro primer corte musical. Volvemos con más historias, pero vamos a nuestro primer corte musical. Hoy día vamos a estar música para sí. Estamos presentando Derecho para Todos, un espacio de debate jurídico con mirada pluralista y sentido social dirigido a la comunidad. Buenas, ya estamos de vuelta de nuestro primer corte musical. Como siempre, los invitamos a escucharnos en el lugar y a la hora que ustedes quieran por medio de nuestros podcasts, Derecho para Todos, y por supuesto en radio.ucentral.cl. Continuamos conversando con don Edgardo. Nos queremos mover un poquitito en esta línea cronológica, movernos ya a el año 85, 86, cuando hay que tomar esta decisión de si participar por la vía que la dictadura había señalado como vía institucional o excluirse de esa vía y buscar una salida distinta. ¿En qué estaba usted en esa época, don Edgardo? Yo en esa época, el año 85, 84... Que en el momento unas protestas muy duras. Era subsecretario general del partido, demócrata cristiano, bajo la presidencia de Gabriel Valdés. Pero una directiva que era integrada, también estaba Patricio Elwin en esa directiva. O sea, no eran los chascones nomás. No, era una directiva integrada, porque se había decidido de que
la lista ganadora tenía al presidente, unos vicepresidentes, la Secretaría General, pero la lista que no había ganado podía integrar otras personas. No estaba en la directiva Patricio Elwin propiamente tal, estaba Gutenberg Martínez y Juan Hamilton, pero Patricio Elwin tenía también una gran participación política, estaba en el grupo de los 24, en fin. Y esta no fue una decisión fácil. En ese momento el Partido Demócrata Cristiano era un partido bastante eje. Que por lo más estaban en la clandestinidad. O sea, estaban en receso. Estaban en receso, o sea, no era que funcionaran institucionalmente. Hay una cantidad de anécdotas en torno a eso, se inventaban matrimonios, se inventaban bautizos, se inventaban para reunirse. Bueno. ¿Ah? O se aprovechaban matrimonios, claro, se adoptaban bautizos para armar reuniones, qué sé yo, el que tiene cientos de anécdotas en eso de Andrés Aldívar, por ejemplo. Por ejemplo, lo nombraron padrino del hijo de José Miguel Ortiz, que hoy día es el alcalde alcalde de Concepción. Ya. Estamos hablando de esa época, porque el alcalde de Concepción es bastante joven, entonces estamos hablando de 40 años atrás. Ya. Bueno, y lo nombraron padrino para poder hacer la... y aprovecharon ahí, claro, hicieron la reunión. Hay muchas anécdotas de ese tipo. No era una decisión fácil. ¿Qué hacer? Porque se veía como inexorable, porque estaba planteado en el diseño que había hecho Jaime Guzmán, de que tenía que haber algún momento en el cual se relegitimara el régimen. No lo habían logrado absolutamente por la forma en que se dio en el plebiscito del 80. El plebiscito del 80 no pasaba, pero ni el más mínimo estándar democrático, ni el más mínimo, porque no había registros electorales, porque se dio en estado de excepción constitucional, porque había toda una presión. Después vino la crisis económica. La lista de los vocales de mesa sorteados salieron en orden alfabético. Bueno, es una cosa extraordinaria. El sorteo fue en orden alfabético. Increíble. O sea, no pasaba, pero ni una mínima prueba. Por lo tanto, no servía para legitimar la verdad. Y la Constitución, por supuesto, también tenía desde ese momento un cuadro de ilegitimidad de origen, ¿no? Eso es evidente por las circunstancias que se vivía, si se vivía una dictadura con todas las condiciones, ¿no? Que implica una dictadura con DINA primero, CNI después funcionando, claro. Gente presa, gente relegada, gente expulsada del país, antes, durante y después. Entonces, obviamente que decidir en ese contexto qué hacer no fue cosa fácil, pero hubo un momento en que se dijo, si existe esta ventana, aprovechemos esta ventana. Que aprovechar, por ahí hay que entrar. Y por ahí hay que entrar. Y esa era la ventana del plebiscito, que todavía no estaba fijada ni fecha ni nada. Y se empezó a preparar una estrategia. En paralelo estaba la estrategia del Partido Comunista, que el Partido Comunista había decidido que eran viables todas las formas de lucha. Exacto. Y se quedó, y se fortaleció, porque no es que se haya creado, se fortaleció el aparato militar del Partido Comunista. En la movilización, en las protestas 85-86. Y comenzaron, las protestas estaban dentro todavía de un esquema de presión, porque también se elaboró, siguiendo lo que fue el referente de Gandhi, lo que era una no violencia activa. Ya. Y en ese cuadro de no violencia activa caían las protestas también, las acciones callejeras, qué sé yo. Y eso partió del año 82. Tal vez el primer acto masivo de gente saliendo a la calle para manifestar, en ese caso, un dolor, pero a la vez manifestar una reacción frente al régimen, fue el funeral de Eduardo Frei Montalva, que ocurrió en enero del año 1982. Yo diría que esa fue la primera explosión así. La primera vez que... De gente en la calle. No somos tan pocos, empezar a mirar que había, no somos tan pocos. Oye, no se cerró la Catedral de Santiago en la noche. Toda la noche desfiló gente frente al ataúd de don Eduardo Frei Montalva, y después el funeral fue realmente de una masividad
inesperada, la gente en las calles, qué sé yo, tal vez ese fue el primer acto. Pero después vino la crisis económica, y la crisis económica generó también toda una reacción de protestas. Pero eso formaba parte de esta estrategia de la no violencia activa. Otra cosa eran las acciones armadas que el Partido Comunista había definido dentro del esquema de toda la forma de lucha, y que de alguna manera también era definirse en contra de esta otra estrategia, que era una salida política. Claro. Y vino el atentado a Pinochet, y vino las armas de Carrizal, y eso, por supuesto, de haber tenido algún resultado, no solo hubiera significado un cuadro frente al régimen militar, sino que también hubiera hecho colapsar la estrategia de salida política. Yo creo que era realmente inviable una acción de fuerza frente a una fuerza armada cohesionada. Sí, habría sido una matanza, una situación brutal. Y bueno, entonces empezó a desarrollar la estrategia política de salida, aprovechando lo que en el marco constitucional, con todas las precariedades existentes, estaba planteado, que era este plebiscito, para dos cosas: para consagrar la aplicación de la Constitución, claro, pero a la vez para elegir una persona que se iba a hacer cargo del gobierno por 8 años más. Bueno, se produjo... Como dijo Merino, un candidato caucásico, claro, de civil. Se produjo lo que todos sabíamos que se iba a producir, que la persona elegida para esa prolongación iba a ser el propio Pinochet. Claro. Lo que fue un elemento que ayudó a la estrategia que se estaba desarrollando. ¿Había miedo de esa elección? Por supuesto que había, no le diría yo miedo, pero había incertidumbre absoluta. Total. Esa misma noche. La primera cuestión fue que abrieron registros electorales. Claro. Para resolver el problema del 80. Del 80. Entonces abrieron registros electorales. Y había que inscribirse. Y el director del registro electoral, un señor García, sí, se tomó en serio esta cuestión. Ricardo García. Sí. Ricardo García. Y organizó el proceso de inscripción electoral en serio. Y empezó a armar la institucionalidad electoral también en serio, lo que fue una buena señal. ¿Cuál fue lo otro? Empezar a luchar por la noción de elecciones libres. Y se creó un comité de elecciones libres para demandar libertad en las elecciones. Y ese comité, entre las tareas que asumió, fue la de incentivar la inscripción. Mientras más inscritos hubieran, más posibilidades habían de derrotar en ese escenario a la dictadura. Y la verdad es que empezamos a ver de que empezó a producirse un proceso masivo de inscripción. Igual era una apuesta. Pues sin duda. En toda salida política y en todo el escenario de esta naturaleza siempre hay apuesta. Nadie juega con certidumbres, ¿no? Es por eso que le digo que había riesgos. Pero había toda una estructura a lo largo del país. Y ahí vimos que no solo la Democracia Cristiana, sino que también otros partidos que habían estado muy perseguidos. El Partido Socialista. Se creó el PPD, y había liderazgos también, como el de Lagos y el famoso Deo, y todo aquello demostraba que había posibilidades de ampliar el escenario. La Democracia Cristiana tenía una estructura bastante afiatada a lo largo del país. Yo, como subsecretario general del partido, me recuerdo haber viajado a muchas partes, y Valdés era una persona reconocida. Andrés Saldivia, cuando volvió al país, también se insertó, porque hubo muchas personas que habían sido relegadas. Sí, el caso Saldivia. Y entre otros, Andrés Saldivia. Hay una imagen icónica cuando lo toman y lo meten adentro de una micro. Y empiezan a volverlo otros exiliados, Viera Gallo, en fin, de otros partidos. Y comienza a formarse todo un escenario y un cuerpo de acción, y viene el tema de que dentro del cuadro que se produce, y en eso jugó un rol
el Tribunal Constitucional también, importante, no solo el CERVEL, que fue el tema de abrir una franja electoral en la televisión. En esa época no habían redes. Para los jóvenes que nos pueden estar escuchando, no piensen de que había algo, lo que hoy día tenemos, sino habían celulares en esa época. O sea, el modo de no habían computadores. El modo de comunicarse era el panfleto hecho a miniógrafo. No había internet, no había nada de esto. O sea, la precariedad comunicacional era enorme. Como usted muy bien dice, Jorge, bueno, había que sacar en stencil la información, había que mandar cartas, había que... Esa era la realidad, o sea, era muy difícil. No podíamos hacer concentraciones masivas porque había una represión inmediata. Los medios periodísticos eran perseguidos. Que estaban controlados, absoluta, salvo la radio cooperativa y la radio chilena y la radio nacional, me parece que era, ¿no? No, la nacional pertenecía al gobierno. La chilena. No, era la radio chilena, la radio cooperativa y también la radio Carrera, era otra radio que jugaba un rol de alternativas. Y bueno, pues no había más. Por lo tanto, aquí el trabajo persona a persona era clave. Y empezó a producirse un desarrollo. Había que juntar apoderados para ir a defender la opción no. Y no cabe duda que la franja jugó un rol. Se exagera cuando se piensa que fue la franja la que ganó el plebiscito. Es como una película. Eso, la historia de la película. Ayudó, indudablemente. Sí. Fue importante, indudablemente. Pero había todo un cuadro de estructura y de acción en la gente dispuesta a jugarse. Había, de alguna manera, también miedo, bastante, pero se era capaz de vencer aquello. Y ya el día del plebiscito fue notable ver una cantidad de personas que iban con su carpeta y con una vela. La vela era el instructivo porque existía la posibilidad de que se cortara la luz. De un apagón general. Y un apagón general según cómo fueran yendo los resultados. Entonces, la vela era lo que iba a servir para iluminar. El hecho de que no se interrumpiera el proceso, o sea, hasta esos hechos que pueden tener algún elemento de simbolismo, pero que tienen indudablemente un factor muy importante de organización, de desarrollo. Entonces, iba la gente con su carpetita y su vela, la mano, y toda esa gente había sido capaz de vencer el miedo. Habían tenido una etapa de formación, de curso, para saber cuál era el voto nulo, el voto blanco, sí, había una cantidad de apoderados de mesas. Hubo mesas que no tuvieron apoderado de mesa, sí. También del sí. Y corriendo riesgo. Y bueno, y así se enfrentó, y mucho observador internacional. Ya. El cuadro internacional fue importantísimo. Y ahí hubo actos de masa, sí. Hubo una concentración en la norte-sur, todavía no existía la autopista. La concentración que tocaron los prisioneros en esa pero yo le digo, bueno, claro. no pudo llegar Serrat. Claro. Pero había sido detenido pocos días antes un cantante uruguayo muy connotado, que se la jugó mucho por el no en Chile, que tiene una canción emblemática en honor a su padre. ¿Viejo, mi querido viejo? No, era uruguayo, Luis Felipe, hombre. No, pues. Está pensando Luis Felipe. Es que yo les tengo la tarea, sí, yo sé quién es, pues. Me pilló. Yo sé quién es, pues, pero le estoy dando la tarea, porque además todavía su suicidio es cuestionado. Gervasio. De interno, Gervasio. Sí. Con una pala y un sombrero. Gervasio había sido detenido. Se lo cuento porque a mí me tocó una de sus defensas. Ya. Cuando estaba acusado entonces, con otro colega, penalista, nos hicimos cargo de esa única. Bueno, llegó al escenario, cantó, pero
Allá Manuel Serrano lo dejaron entrar. No lo dejaron entrar, sí, no sé. De hecho, cuando vuelve, él lo dice. Lo dice. ¿Ah? Víctor Manuel sí estuvo. Es una locura, porque Víctor Manuel es comunista, lo dejaron entrar, y Serrano, que era PSOE, no lo dejaron entrar. Pero fue apoteósico esa concentración. Oiga, y llega el día de la votación, y empieza a aparecer Cardemil. Alberto Cardemil empieza a aparecer en el Diego Portales y empieza a contar votos. ¿Qué les pasaba a ustedes por la cabeza en ese momento? Bueno, dentro de la organización había una red muy bien estructurada. Le vuelvo a reiterar, no había internet en esa época. No había ni una cuestión, no había ninguna de estas cosas. Pero de hecho, los computadores eran precarios también. Por supuesto, claro. PC eran escasísimos. Claro. Pero había una red muy bien estructurada. Los enlaces eran puros cabros de 15, 16, 17 años que tenían la capacidad para correr. Ya. Con el resultado de las mesas, llegaban a un centro en la comuna de San Bernardo, por ejemplo. Teníamos un centro de computación, en Buin un centro de computación, en Talagante un centro de computación. Bueno, y estos enlaces iban a los diversos centros a los centros de votación, y le pedían al apoderado el resultado. Ya. Y partían corriendo al centro de votación y entregaban copia de la planilla con el resultado. Primero con el resultado extraoficial y después ya con una planilla más formal. Y eso era la fuente de la cual se nutría el aparato central que iba llevando. Entonces teníamos un conteo confiable absolutamente de lo que realmente estaba ocurriendo en paralelo. Entonces nosotros sabíamos que estábamos ganando. ¡Upa! Sabíamos que estábamos ganando. Y por eso fue de que cuando Cardemil, primero entregaron unos datos donde aparecía ganando el CIP. Sí, pues, los dos primeros, claro. O sea, yo recuerdo que la gente se fue a acostar como a las 11 de la noche y seguía ganando el CIP. De ahí se sentieron todas las alertas. Claro. Y ahí fue cuando se produjo el llamado de Patricio Elwin formal. Sí. Y se produjo un contacto con Jarpa. Con Sergio López. Jarpa ya no estaba en el Ministerio del Interior, pero tenía toda la influencia y era presidente o alto dirigente de Renovación Nacional, y se produjeron los contactos. Y se produjo un foro, y en el foro reconoce de cara al país, Canal 13. Y ahí el asunto era tan evidente que no le quedó otra a Matei cuando iba ingresando a la moneda que reconocer de que habían perdido. Y el titular del otro día de Fortín Mapocho cuando lo vio. Claro, corrió solo y salió segundo. ¿Qué sintió usted cuando vio eso al otro día? Bueno, para mí, en lo personal, fue un día de dulce y de agraz. Porque en la mañana de ese día, a las 8:30 de la mañana, falleció mi padre. Del 5. Del día 6. Del día 6, al otro día. Mi padre no pudo ir a votar, pero estaba consciente, pero no pudo ir a votar porque estaba muy delicado de salud. Y yo me despedí de él porque me fui a alojar. Yo vivía en Santiago ya, pero me fui a alojar a San Bernardo, al departamento con mi señora. Y en la mañana me despedí. Lo único que me dijo, cuídate, dijo, que ojalá que nos vaya bien. Y yo no volví hasta la noche. En la noche lo encontré malito. Y en la mañana ya me avisaron de que estaba agonizando y se tuvo que partir corriendo a las 6, 7 de la mañana. Entonces yo que había estado como hasta las 2 de la noche en la Alameda, y en la casa del NOA, en la Alameda, frente al Santa Lucía, al costado de Santa Lucía. Claro, sí, o sea, está en la vereda norte de frente a la Católica, frente a la Católica, un poquito más hacia la Plaza Italia. Exacto. Y ahí, bueno, yo nos habíamos juntado con la gente que estaba dirigiendo el comando. A cargo de las comunicaciones estaba Mariano Fernández, a cargo de la parte de Secretaría Ejecutiva estaba Genaro Regal, el presidente era Patricio Elwin, y todo un comité integrado por Ricardo Lagos, por José Antonio Viera Gallo, por Carlos Ominami, o sea, un comité plural, y ahí ya había certeza de que se había ganado. Entonces ya cuando se produjo la señal de Matei y todo eso, ya fue la salida, se produjeron algunos hechos muy especiales, unos abrazos con unos carabineros que están, claro. y ya después hubo
un acto masivo en no el día 6, yo creo que fue el día 7. Sí, el día 7, porque el funeral de mi padre fue el día 7, y yo me acuerdo que se produjo el funeral, y en la tarde hubo un acto de masas en el Parque O'Higgins. Sí, así es. Muy, muy grande y bueno, ya las cosas comenzaron a tener otro carácter, pero todavía toda la incertidumbre, porque todavía empezamos a conocer lo que ha sido los prolegómenos adentro de la moneda. Claro, lo que estaba pasando. Todo lo que estaba pasando y qué sé yo, uno ya empezaba a tener información de cuáles fueron las reacciones que pudo haber hecho en ese momento Pinochet, no lo hizo porque no tuvo el escenario proclive. Bueno, todo eso es conocido, es información abierta. Pero todo esto, otras cosas que hemos conversado, bueno, que es de ambiente, Usted acaba de nombrar un abanico de políticos de diversos sectores que están, desde inclusive el mismo Jarpa que nombra, ¿no? Hasta Ominami, qué sé yo, que de otra forma estaban comprometidos con los resultados del plebiscito. O sea, que apoyaran el sí, o sea, que apoyaran el no. Andrea Lamán también tuvo ahí una participación. Sí, a Andrea Lamán fue todo un punto, porque Andrea Lamán, yo por lo menos, ingenuamente, hasta el año 88, comienzo del año 88, yo pensé que era una persona que en una alternativa de esta naturaleza no iba a estar con el sí. No iba a estar con la prolongación de Pinochet. Sí, eso era lo que se pensaba, pues tenía una visión bastante más liberal. Yo pensé pero fue condicionado por otras personas que eran los que le daban soporte, claro, como el ex senador Ibáñez y otro, el propio Jarpa seguramente. Y lo movieron. Y que lo capturaron nomás. Pero hay un espectro acá entonces de gente que es capaz de dialogar. Por la hora, yo voy a tener que dar un salto, nos vamos a quedar con las ganas de un nuevo programa y lo aprovechamos de comprometer al tiro, Ricardo, un programa de los 30 años. Yo quiero un programa de los 30 años porque por Dios que le han pegado a los 30 años y no sé si es para pegarle tanto a los 30 años. Pero yo lo quiero llevar a... adelanto, no. ¿Ah? No. ¿No quiere ir al programa o no es para pegarle? No es para no. Como todas las cosas. Sí, tienen de todo. Hay falencias, pero yo le digo, claro, si uno hace un recuento de lo que fue la transición en Chile, yo le contara detalles de los procesos. Eso es lo que vamos a hablar. Lo difícil que fue claro, algunas cosas. Algunas han estado saliendo, Sí. En los programas de televisión sobre todo. Ahora se empieza como a soltar un poquitito. Y yo creo que eso ha hecho valorar lo que fue la gestión de la transición. Y figuras claro, como la de Elwin, la de Lagos, la de Frey, en fin, comienzan a tener Michelle Bachelet, los presidentes que les tocó los 20 primeros años. Y los equipos que están detrás, porque los presidentes no gobiernan solos, tienen equipos, y los equipos eran equipos de esto es lo que le quería contar, ¿no es cierto? Son equipos de personas que habían vivido esta fractura, este quiebre en la democracia, y que sabían qué es lo que se juega en dialogar. No, y además que se habían creado confianza recíproca. ¿Y qué nos pasó ahora entonces? Ese es mi salto. Vamos a dejar la transición por otro programa, está prometido don Luis Felipe. En este momento ¿qué nos pasó ahora? No sé, en este momento yo estoy muy preocupado. ¿Por qué nadie dialoga? Porque se ha perdido la esencia de la política, en gran parte. Nuevamente. Esto que en un momento determinado, y tiene sus responsables, ¿no? Esto que en un momento determinado incluso se ha tratado de menospreciar, que es la esencia de la política, que es la negociación, para buscar acuerdos, para poner en común cosas que parten siendo discrepantes. Eso es la esencia de la política. La peyorativa cocina. Claro. Eso ha causado un daño enorme, porque claramente se distorsionó creyendo de que eso era, que la negociación política confiable, que muchas veces requiere de privacidad, es falta de transparencia. Y eso no es así. Toda casa requiere una cocina. Porque, y yo no utilizaría la palabra, ¿no es cierto? Sí. Porque toda negociación requiere fases. Y algunas fases tienen que ser privadas. Porque si se hacen públicas, falla la negociación. Puede fallar la negociación y el resultado y se cae.
Lo que no contradice la necesaria transparencia, porque cuando llega el momento en el cual la negociación tiene resultado, usted tiene que El debate legislativo. transparentarla, tiene que ponerla Claro. en conocimiento de la gente. Y allí van a salir incluso los vericuetos que se ha tenido que desarrollar para llegar a ese resultado. Entonces, hablar peyorativamente cuando se negocia en política como que esa es la cocina, es muy malo, Es muy malo. es muy negativo. Va, 2 minutos. 2 minutos, 2 preguntas. Las preguntas son las siguientes. Siempre hacemos estas preguntas a nuestros invitados, que son las preguntas de hora de almuerzo. Usted vivió mucho tiempo en Alemania. Si alguien tuviera que ir a Alemania, ¿dónde le recomendaría usted ir, qué conocer y qué le recomendaría comer o beber? Yo le recomendaría básicamente ir a un restaurante de comida chilena. En Alemania. Estando en Alemania. En Alemania, sí, estando claro. en Alemania. Estando en Estando en Alemania. Yo, Alemania. estando en Alemania, yo me voy a comer lo que siempre hago cuando llego a Alemania, que ir a un carrito ¿Ya? de comida a comerme una buena Bratwurst. Una Bratwurst. Una Bratwurst que es Una especie de una de salchicha, salchichita blanca. pero más blanca, más ancha, Claro, y con mostaza y con papas fritas. perfecto. Y esa es una delicia. Es una delicia y muy sencillo. Y muy ¿Y sencillo. qué lugar visitaría usted? Le diría a la gente, oye, don Ricardo, me voy a Alemania. ¿Qué tiene que conocer? Ahí tiene muchas cosas, pero yo que viví en Bonn, imperdible recorrer lo que es la ribera del Rin, Ya. lo que se llama la Rhein-Ufer. La Rhein-Ufer son pueblitos que están en toda la zona del Rin, pueblitos pequeños, donde hay casas del vino, donde hay Muy buen vino blanco tienen los muy bueno, un alemanes. vino blanco, grandes, bonitas, lindas construcciones de casas que parecen de muñecas, es realmente una zona maravillosa. Si yo estuviera en esa zona del Rin, y usted puede recorrer hasta Frankfurt, porque puede Por tomarse esa un barquito ribera, ya. también y recorrer navegando el Rin. Eso, Extraordinario. a Colonia, que a la orilla del Rin y está a muy poca distancia de Bonn. Esa zona es maravillosa, hay pueblos que a uno no lo vean nunca, pueblos, ¿no? Poblados, como Cogen, por eso. Don Ricardo, pucha que hace falta gente que dialogue, ¿eh? Por Dios que hace falta gente que entienda que nos estamos jugando la vida de la República y se está poniendo difícil la cosa. Quedamos comprometidos por un nuevo programa porque vamos a hablar de la transición y de cómo ve el proceso constituyente. Así que en unos días más lo voy a estar molestando de nuevo. Vamos a pasar al tiro al tercer tema porque nos largamos nomás, ¿no es cierto? Celine Dion en My Heart Will Go On, de la película Titanic. Está sufriendo esta muchacha, pero toda la fuerza para ella. Buenas tardes desde el